El bosque de los Ebe. En la vasta región de Eteria, donde los bosques se extienden hasta donde alcanza la vista y los ríos llevan vida a cada rincón, existen guardianes dedicados a proteger a quienes no pueden defenderse a sí mismos. Ellos son los Rangers Pokémon, hombres y mujeres dispuestos a arriesgarlo todo por la paz entre humanos y criaturas. Entre ellos, Abraham y Graciela eran conocidos por su valentía y su profundo respeto por los Pokémon. Juntos, criaron a su hija Hime, una niña de 12 años que desde pequeña compartió con ellos cada aventura, cada victoria y cada momento de preocupación, un lazo familiar tan fuerte que nada podía romperlo. Parte 1. La misión. Un día de sol radiante, el cuartel general de Rangers en la ciudad de Aurora vibraba con actividad. Abraham revisaba mapas detallados del bosque de Verdantia, mientras Graciela preparaba los botiquines de primeros auxilios. Fuentes confiables habían detectado la presencia del equipo Z, una organización criminal que traficaba con Pokémon para financiar experimentos genéticos ilegales. Sus prácticas eran crueles, alteraban el ADN de las criaturas en busca de poderes artificiales, dejando a muchos heridos o irreconocibles. Jim entró en la sala con su mochila ya preparada, llena de ungüentos caseros que su madre le había enseñado a hacer, bandas de tela suave y los alimentos naturales que a los Pokémon les gustaban más. Bayas de mora que Abraham siempre recogía en sus paseos con ella. Sabía que sus padres intentarían disuadirla de ir. Desde que era pequeña, Abraham la había llamado su estrella fugaz, siempre dispuesta a brillar pero a riesgo de perderse en el cielo. Mi amor, dijo Graciela, acercándose a ella y acariciándole el pelo, sabes que esto es peligroso. No queremos nada malo para ti. Mamá, papá, respondió Hime, tomándoles las manos. Ustedes me enseñaron que los Pokémon son como parte de nuestra familia. Cuando ustedes salían de misiones, siempre esperaba con anhelo, pero ahora estoy lista para ayudar. Sé cómo calmarles, cómo hacerles sentir que no están solos, como ustedes me hicieron sentir cuando tuve miedo de la oscuridad. Abraham la miró con emoción en los ojos. Recordaba cuando ella era pequeña y le pedía que le contara historias de Pokémon mientras la acunaba. Graciela sintió con cabeza. Ambos sabían que la niña había heredado su corazón protector. Un ranger auxiliar irrumpió en la sala con noticias urgentes. El equipo Z estaba a punto de trasladar los Pokémon cautivos en un camión blindado. No había tiempo que perder. En el camino hacia el bosque, Abraham condujo mientras Graciela sostenía la mano de Hime entre las suyas. Hablaron de los primeros Pokémon que habían rescatado juntos, un Bulbasaur que ahora vivía en el jardín de su casa, un Pidgey que volaba cada mañana a saludarlos. Ese lazo familiar era su fortaleza. Parte 2. Perdida en el bosque. Llegaron a un viejo refugio de madera oculto entre árboles centenarios. Allí, detrás de sus paredes gruesas, se oían los gemidos de Pokémon en cautiverio. Abraham dio las órdenes. Los grupos de apoyo cerrarían las salidas, mientras él y Graciela entraban por el frente. Hime permanecería al cuidado del Ranger Torres, lista para ayudar a los Pokémon a medida que fueran rescatados. Dentro del refugio, las jaulas estaban llenas de criaturas débiles, un Pikachu que no podía generar electricidad, un Clefairy con una pata hinchada, un Bulbasaur que retorcía las hojas por el dolor. Hime se acercó con movimientos suaves, hablando en voz baja como su madre le había enseñado, recordando las palabras que su padre siempre le decía: la calma se transmite con el tacto y la voz, nunca con la fuerza. Pero entonces, un grito resonó en el exterior. Los miembros del equipo Z se habían dado cuenta de la operación y estaban huyendo, cargando consigo una jaula con un pequeño EVE. Al ver al Pokémon asustado, Hime actuó por instinto, siguió a los fugitivos sin pensar en el peligro, recordando cómo su papá siempre corría a ayudar a quien lo necesitara. Los dos miembros del equipo Z se dieron cuenta de que eran seguidos y comenzaron a perseguirla. Hime corrió con todas sus fuerzas,
girando por caminos estrechos que su madre le había enseñado a reconocer en sus paseos juntos, pero al cruzar un tramo cubierto de raíces, tropezó y cayó al suelo. Cuando se levantó, el bosque se había vuelto un laberinto de árboles idénticos. Las horas pasaron. El sol comenzó a descender, y Jime sintió el miedo empezar a invadirla. Lloró suavemente, llamando a sus padres con la voz que se iba ahogando. Recordaba cómo Abraham siempre la encontraba cuando se perdía en los mercados de la ciudad, como Graciela siempre sabía dónde buscarla cuando se escondía para jugar. Se sentó en una roca fría, cuando un suave crujido la hizo levantar la cabeza. A unos metros de distancia, una manada de Pokémon había aparecido silenciosamente, un Vaporeon, un Jolteon, un Flareon, y en el centro, un Espeon y un Ambrien que la observaban con ojos atentos. Entre ellos, una diminuta Eevee con un mechón de pelo blanco en la frente se acercó tímidamente. Tocó la mano de Jime con su nariz suave, y la niña sintió una ulide de calma que disipó su miedo. Era como el abrazo de su madre. Espeon se acercó y tocó su frente con la punta de su cola, y Jime entendió que estos Pokémon la habían aceptado, como su papá siempre la aceptaba, sin importar nada. Ambrien dio unos pasos y luego se volvió, invitándola a seguirlo. La manada la condujo a un claro protegido por rocas y árboles. Flareon usó su habilidad para encender un fuego suave, como los que Abraham hacía en sus campamentos juntos. Vaporeon trajo agua fresca, como cuando Graciela le llevaba su vaso de limonada en los días calurosos. Jime pasó la noche acurrucada con la pequeña Eevee entre sus brazos, mientras Espeon y Ambrien vigilaban a su lado, como sus propios padres lo hacían cada noche, mirándola dormir antes de apagar la luz. Parte 3. El encuentro con el equipo Z. Cuando la luz del sol volvió a filtrarse entre las hojas, Jime se despertó con la Eevee aún acurrucada a su lado. Decidió llamarla Luna, por cómo su pelaje brillaba como la luna llena que sus padres siempre le mostraban desde la ventana de su habitación, contándole historias de las constelaciones. Juntos, recogieron bayas silvestres con la manada. Vaporeon les mostraba cuáles eran comestibles, como Abraham le enseñó en sus paseos. Flareon aseguraba que ninguna estuviera contaminada, con la misma dedicación que Graciela ponía en preparar la comida de la familia. Pero la paz del claro no duró mucho. Pasos pesados anunciaron la llegada de 8 miembros del equipo Z. Uno de ellos sonrió con malicia al ver los Pokémon que la rodeaban. «Mira qué hallazgo», exclamó, «ese Espeon y ese Ambrien serán perfectos para nuestros experimentos. Y la hija de los Rangers nos dará poder de negociación». Espeon y Ambrien posicionaron a la manada en formación defensiva. La batalla comenzó con intensidad, los Pokémon lucharon con valentía, pero la diferencia de número era demasiado grande. Espeon y Ambrien intercambiaron una mirada, sabían que no podían ganar. Se acercaron a Jime y Luna, moviendo sus colas y cabezas en señales claras, «escapen ahora». Jime entendió de inmediato, aunque le costó dejar atrás a sus nuevos amigos. Agarró a Luna y corrió, mientras detrás de ella se escuchaban los sonidos de la batalla. Recordaba las palabras de su papá: a veces, la valentía significa saber cuándo retirarse para poder luchar otra vez. Corrieron durante varios minutos, pero 2 miembros del equipo Z las alcanzaron en un desfiladero estrecho. Uno de ellos sacó una Pokéball gigante. Jime abrazó a Luna contra su pecho, cerrando los ojos, pero en ese momento, un fuerte silbato resonó en el desfiladero. Abraham apareció corriendo, con su Kabutox a su lado. Había estado buscándola sin descanso, gritando su nombre hasta que se le hizo dolor la garganta. Graciela llegó detrás suya, con su Blissey que llevaba el botiquín que siempre preparaba para ella. Los dos la abrazaron con fuerza, llorando de alegría al verla a salvo. «Cucholla drenaje», dijo Abraham, acariciándole la mejilla ensangrentada por la caída, «nunca más te alejes de nosotros. Te buscamos en cada rincón», añadió Graciela,
besándole la frente, sabíamos que estarías bien, porque tienes nuestro corazón dentro. Mientras tanto, 2 brigadas completas de Rangers detenían a los miembros del equipo Z, confiscaban sus equipos y rescataban a los Pokémon que llevaban consigo. Parte 4. Que el recinto. Cuando regresaron al claro, encontraron a la manada cuidando de varios Pokémon heridos. Un Pioto tenía el ala rota, un Abyss no podía moverse, un Cubone lloraba junto al esqueleto de su madre, víctimas todas ellas de las cacerías del equipo Z. Hime se acercó al Cubone y lo tomó en sus brazos, hablándole con las mismas palabras que su madre le decía cuando estaba triste: no estás solo, ahora somos tu familia. El pequeño Pokémon dejó de llorar y se acurrucó contra ella. Los Rangers comenzaron a evaluar la zona. El claro estaba protegido, tenía agua limpia y estaba alejado de rutas frecuentadas. Graciela miró a Hime, luego a los Pokémon que la rodeaban con confianza. Este lugar es perfecto, dijo a Abraham, podemos construir un recinto aquí, algo que nos pertenezca a nosotros 3, como nuestra casa. Abraham asintió, mientras observaba a Espeon y Ambrien que habían acercado a los Pokémon heridos hacia donde estaban los Rangers. La manada confiaba en ellos, como la familia confiaba en su amor mutuo. Quiero ayudar, dijo Hime, tomándoles las manos, sé cómo ganarse su confianza, cómo hacerles sentir seguros, como ustedes me hicieron sentir cuando llegué a este mundo. En cuestión de horas, los Rangers habían instalado cercas suaves, montado un puesto de primeros auxilios y puesto comederos. Abraham construyó una pequeña caseta con madera del bosque, como las que le hacía de juguete cuando era pequeña. Graciela organizó los suministros con el mismo orden que usaba en su cocina. Espeon y Ambrien se sentaron junto a Hime, como si le estuvieran dando su aprobación. Lo llamaremos Refugio de Luna, anunció Abraham, mirando a la pequeña Eve que dormía en el regazo de su hija, por la pequeña que nos volvió a unir. A medida que el sol se ponía, los primeros Pokémon comenzaban a recibir atención. Hime ayudaba a curar a un pequeño Rattata, mientras Luna se quedaba a su lado, la misma forma en que sus padres siempre estaban a su lado cuando necesitaba ayuda. Parte 5. Nueva oportunidad. Un mes después, el refugio de Luna había cambiado por completo. Lo que comenzó como un recinto temporal se había convertido en un centro oficial de protección y rehabilitación. Cientos de Pokémon habían encontrado refugio allí, algunos esperaban ser devueltos a su hábitat, mientras que otros habían encontrado un hogar para siempre. Hime venía todos los días después del colegio. Abraham la recogía en su camioneta, y juntos llevaban las bayas que habían recogido por la mañana. Graciela preparaba comidas especiales para los Pokémon más débiles, con los mismos ingredientes que usaba para la comida de la familia. La casa de los 3 ahora estaba a pocos kilómetros del refugio que habían decidido mudarse para estar más cerca de quienes los necesitaban. Un día, el Consejo de Rangers visitó el refugio. El líder del consejo se acercó a Hime y le entregó una placa con el emblema de los Rangers juveniles. Tu trabajo aquí ha demostrado que la verdadera fuerza de un guardián no viene del poder, sino del amor que tienes por quienes proteges, le dijo, por eso, te nombramos embajadora juvenil del refugio. Hime aceptó la placa con los ojos brillantes de emoción. Miró hacia el claro, donde los Pokémon jugaban tranquilamente, y luego hacia sus padres, quienes la miraban con orgullo. Abraham llevaba la misma sonrisa que cuando ella dio sus primeros pasos. Graciela sostenía las lágrimas de emoción que tuvo cuando la vio graduarse de primaria. Espeon y Ambrien se acercaron a ella, y Luna subió a su regazo, emitiendo un suave sonido de contento. Desde la entrada del refugio, la señal brillaba al sol, Refugio de Luna, protección y rehabilitación de Pokémon, junto a un dibujo de un EVE, un Espeon y un Ambrien, un símbolo de la unión entre humanos y Pokémon, y del lazo familiar que había hecho posible todo esto.